Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de clínica del trastorno del espectro autista. El día de hoy continuaremos abordando un tema que tiene que ver con los trastornos asociados al TEA. Antes les voy a explicar los materiales que vamos a necesitar para trabajar la clase presencial del día lunes y comenzar los aspectos de la evaluación. Entonces voy a abrir la plataforma para mostrarles dónde pueden encontrar estos materiales. A ver, imagino que quizás se pueda ver aquí. Aquí está mucho mejor. Creo que es este. Bien, ahora mismo nos encontramos en esta unidad, la 2, que tiene como fin analizar los trastornos psiquiátricos, neurológicos y de desarrollos más frecuentes asociados al TEA, valorando su impacto clínico y funcional. Esto es el objetivo, es aquello que quisiéramos alcanzar. Actualmente están trabajando con este libro y tienen esta actividad hasta el día 28. El día lunes nos tocará ingresar en la unidad 3, que se denomina Diagnóstico Diferencial en el TEA. En él tenemos que aplicar criterios clínicos y diagnósticos para diferenciar o diagnósticos diferenciales en evaluación de personas con sospecha de TEA. Para esta actividad vamos a necesitar un instrumento, ¿no?, que está aquí, que dice evaluación, instrumentos de evaluación, y aquí tienen varios documentos, ¿sí? Yo les voy a ir anunciando cuáles son aquellos que nos van a permitir trabajar. Permítanme, les voy a ir señalando cuáles podríamos utilizar. Después les voy a ir mostrando cada uno de ellos. Guarden un momento, voy a... Bien. El cuadernillo es este. Es este el material que necesitamos de manera física, ¿sí? Este viene acompañado de un manual, que es este otro documento. Este es complementario con este otro que dice instrucciones objetivas. Hay un material de interpretación que es este otro script. Y hay una versión más, una versión anterior, el primer GARS que está aquí. Pero el que vamos a necesitar es este. Ahora les voy a mostrar cómo se ve. Este es el material que vamos a necesitar impreso. No son muchas hojas, pero vamos a necesitar revisarlo. Esta versión no está muy clara. Es un escáner de la fotocopia, imagino. Así que si quieren mejorarlo, lo pueden transcribir. O si quieren, pueden buscar una versión mucho más exacta. Es decir, con una mejor resolución. Ahora les muestro. Pero imagino que ustedes ya están observando este material. Este es el material. ¿Se puede ver? Gracias.
Se llama GARS-2 o Escala de Evaluación del Autismo de Guillén. Esta es la segunda versión. Aquí son algunos datos que vamos a ir llenando. Estas son tablas que nos va a permitir registrar la información. El cuestionario inicia en la segunda página con conductas estereotipadas. Aquí tiene una serie de afirmaciones que tenemos que calificar del 0 al 3. Aparece esta siguiente página donde evaluamos comunicación. Más abajo evaluamos interacción social. Y aquí viene una entrevista sobre, bueno, más orientada a los papás, sobre los 3 primeros años del niño que estamos evaluando. Y aquí aparecen algunas otras preguntas. Y aquí ya una serie de entrevistas mucho más extensas, ¿no? Entonces, esto es una entrevista estructurada para evaluar algunos aspectos. Pero a nosotros nos interesan muchísimo las 3 primeras páginas, ¿no? Vale decir, esta, donde evaluamos la interacción social, esta otra, donde evaluamos la comunicación, y esta página donde se encuentra conductas estereotipadas. Esta información después lo vamos a plasmar en esta otra página, donde vamos a introducir los resultados. Esto es lo que ustedes tienen que traer impreso. Esto está acompañado de un manual que también les muestro ahora. Bien, este es el manual. Pueden o no tenerlo impreso, eso es indiferente, pero sí tienen que tenerlo al menos de manera digital, ya que aquí se encuentran algunas normas de aplicación. Vamos a revisar el manual, obviamente, vamos a ir leyendo algunos aspectos. Y al final contiene tablas, ¿no? Estas tablas que vamos a utilizar para interpretar los puntajes. Los psicólogos están bastante familiarizados con este tipo de evaluaciones. Con los otros compañeros vamos a ser muy pacientes para que puedan aprender a usar estas tablas y estos recursos. Esto es, por lo tanto, aquello que vamos a trabajar ese día. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, licenciado, ¿esta prueba se aplica a los niños que tienen sospecha o sería con los padres? Esa es una buena pregunta. Y lo interesante de este material es que se puede adaptar. Se puede utilizar como una entrevista estructurada. Significa que podemos basarnos en las observaciones que hacen los papás sobre los niños, ¿no? Tú haces una pregunta y ellos van, sí, 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 hemos visto estas conductas muchas veces. La segunda es que usted puede hacer esta entrevista y después observar en ciertas actividades a los niños para corroborar algunos puntos, algunos de estos indicadores. Pero generalmente se utiliza como una entrevista estructurada en la cual vienen los papás, están los niños y vamos observando las conductas del niño, pero sobre todo nos concentramos en las observaciones que ya tienen los papás. Está bien, licenciado, gracias. A usted, Andrea.
Vamos a usar otro instrumento que se llama IDEA, pero no requieren imprimir. Si vamos a necesitar el material, que lo vayan hojeando, y ese otro material se encuentra en un libro. Pero para no confundirnos, me interesaría que puedan ir revisando este material, preferentemente lean el manual, y así el día lunes pudiera ser mucho más sencillo aplicar este instrumento. Este es el que tienen que aplicar en el mejor de los casos a una persona que conozcan que posiblemente pueda tener un trastorno. O si ya tienen el diagnóstico, pueden evaluar. Estos instrumentos, lo que hay que entender es que no solamente te permite saber si tiene TEA, no, no, sino te permite saber cómo se están manifestando los síntomas. Más importante que obtener el número, que aquí vamos a poder identificar, es entender cómo está funcionando la persona. Entonces, si hubiera una persona que ya tiene el diagnóstico, puedes aplicar esto, más que no tanto para corroborar, por ahí sí, pero sobre todo para poder comprender cuáles son las deficiencias y las fortalezas de esta persona. Y bueno, en el caso menos deseado, en el cual no tengas el acceso a una persona con estas cualidades o características, podrías aplicar a una persona neurotípica. ¿Tienen ustedes alguna otra duda? Aquí hay elementos sobre las características que quizás quieran revisar, los objetivos. También quizás quisieras revisar cuáles son los conceptos que tienen sobre el autismo desde este punto de manual. Hay datos estadísticos. Es un material bastante interesante. Además de que es bastante sencillo, especialmente para quienes no estén muy familiarizados. Hay un apartado, miren, que dice diagnóstico diferencial. Y aquí están algunos síndromes que estamos estudiando con ustedes. Hay mucha información para que nos guíen. Y aquí está el rango, ¿no? Alguien preguntaba esto. El GATS es un instrumento que explora utilizando la evaluación de individuos con edades entre 3 y 22 años. Este es el rango de uso del GARS. Ustedes podrían buscar una persona en este rango, es muy amplio. Incluye a personas adultas. Esta prueba fue hecha con una evaluación de 1,107 participantes. Entonces, son bastantes personas que han participado de esta evaluación. Y bueno, no sé si quisieran ver algo más, alguna otra duda. Bien, deben procurar tener material porque sin este no van a poder hacer mucho, ¿no? Y
desde un dispositivo, la experiencia no es la misma. Bueno, si no hay muchas más dudas, vamos a trabajar ahora sobre el último tema que estábamos abordando. Les voy a explicar la dinámica de la clase entonces. La asistencia de hoy se va a aplicar a través de este trabajo que vamos a realizar de manera colaborativa. Yo les voy a formar en parejas. Ustedes ya han leído la clase pasada del libro. Las voy a formar de parejas de manera automática. Ah, verdad, no estoy con la versión de pago. No me va a permitir tener esta opción. Bien, entonces no los puedo formar automáticamente. Ustedes van a tener que asociarse como mejor gusten, pero tienen que ser parejas. Cada uno de ustedes cuando forme una pareja podrá entonces dialogar. En ese caso tendrán otras opciones. Nos vamos a dar un tiempo. Ese tiempo van a poder salir de la sala y formar sus propias salas. Desde este recurso así gratuito no les puedo asignar ni salas ni nada. Es una versión en la cual no puedo enviarles a ninguna sala. Por lo tanto, yo les voy a sugerir, una opción es salir de la sala, hacer su propio Meet o Zoom, como ustedes prefieran, y elegir uno de los trastornos que tienen en el libro y realizar la siguiente tarea. Recalco, ustedes se van a formar en parejas como mejor les parezca, pero son parejas. Cuando estén reunidos por el medio que prefieran, van a elegir un trastorno de los que estamos trabajando en el libro y luego deben buscar otras fuentes para poder complementar la información que ya se encuentra en el libro. ¿Qué tienen que buscar? Y aquí sería bueno que tomen notas. ¿Qué es la tarea? Primero deben comprender ese trastorno. Por ejemplo, si alguien dice de un síndrome de Red, entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es el síndrome de Red? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Por qué les da esto a las personas? Esa es la primera condición. Explicar ese trastorno de la mejor forma posible. Segundo, deben poder explicar si ese trastorno puede coexistir con el TEA o no coexiste, no pueden estar juntos. En el caso de que digan sí, coexiste, tienen que explicar cómo es el comportamiento de estos niños, cuáles son los síntomas que experimentan. Si en el caso que descubren que no pueden coexistir, como en el caso de la esquizofrenia y el TEA, no pueden estar juntos, tienen que decir cómo distinguir uno del otro. Y tienes que tener referencias bibliográficas, al menos dos. Y tienes que tener los documentos de esas referencias. Si tú te animas a utilizar inteligencia artificial para hacer este trabajo en cuestión de minutos, debes asegurarte que la inteligencia utilice las fuentes correctas. Es común encontrar que ChatGPT, por ejemplo, haga el trabajo y cuando tú le pides las fuentes te arroje documentos falsos, sitios inventados. Bueno, y esa información ya no es fiable, no es confiable.
¿Se han anotado las tres cosas que tenemos que hacer? Bien, entonces le voy a preguntar a cualquiera. De acuerdo a mi lista. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lisa. ¿Me puedes repetir las tres cosas que tenemos que hacer? Era en cuanto a si es que este puede coexistir con el TEA, si no puede coexistir, explicar por qué y cómo en el caso de que pueda coexistir, si no que existe, distinguir uno del otro y al menos dos referencias. Bueno, te falta una cosa. No, no lo sé. Bien, entonces te lo vuelvo a explicar. Mejor les creo una especie de tabla. A ver, denme un minutito. Bueno, he hecho algo muy pequeño, pero quizás nos ayude a entender lo que quiero decir. ¿Se puede ver? Sí, listen. Muy bien. Ustedes deben elegir un trastorno. De los 12 que hay, solo uno. El que más te interese. Debes hacer una definición o descripción de él. Esa es la primera cosa. ¿De qué se trata? ¿Por qué les da a las personas? ¿Cuáles son las características principales? Lo mejor que puedas. La segunda cosa es definir si puede coexistir con el TEA. Si los dos trastornos pueden estar en una persona. Eso se llama comorbilidad. Aquí no es suficiente poner sí, no, sino dice sí, hay evidencia de que sí existen, o sí pueden coexistir juntos, o tendrás que decir no, la evidencia dice de que no, estos no pueden estar juntos, no pueden estar presentes los dos en la misma persona. Si en el caso que digas que es sí, entonces pasas a la tercera columna. En la tercera columna, si tú dices sí pueden coexistir, tendrás que explicar cómo son los síntomas del niño. Hemos estado hablando de los síntomas de un niño con TEA, pero ¿será que estos síntomas cambian, varían, si además está presente este otro trastorno? Bien. Si en el caso fuera no pueden coexistir, tú tendrías que establecer las diferencias. ¿Cómo distinguir de este trastorno de este otro que es el TEA? Ahora sí me hago entender.
Disculpe, Sí, sí, licenciado. una preguntita por mi parte. Sí, eso sí lo entiendo. ¿Vamos a mandar este trabajo como forma de asistencia o y continuamos la clase? ¿Cómo sería en esto? Disculpe. Bien, una vez que ustedes hayan trabajado esto de la forma que mejor prefieran, voy a crear una actividad en la plataforma donde van a tener que enviar. El nombre de la actividad va a decir tabla de trastornos. Y ahí ustedes van a subir. Todos tienen que subir, incluyendo si están haciendo en pareja, los dos suben en la misma tarea. Nos vamos a establecer un horario. ¿Hasta cuándo vamos a terminar esto en la clase? Cuando hayamos terminado el tiempo, ustedes deberán enviar su trabajo. Ese envío es su asistencia. Cuando estemos ya en la clase, cada uno va a compartir lo que ha trabajado, compartiendo su pantalla. Bien, aquí hay una regla, pero antes de decir la regla, no sé si hay otra duda. Dicen una pregunta, somos 19, ¿puede haber algún grupo de 3? No, porque si no, ¿cómo decido el que quiere ser tres? Pero no va a sobrar uno. O con ustedes somos 19. Mm, en realidad somos 24 ahorita en sala. Ay, me sale a mí 19. Nada más. Em, Allá le. Está bien. Además, he visto que por los últimos trabajos que han hecho y están enviando, alguno que otro prefiere trabajar solo. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, primero definamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitan para trabajar este? No se olviden que requieren dos fuentes. Significa que en esta parte inferior van a colocar fuentes y van a colocar la referencia bibliográfica y los enlaces que nos deriven a esas fuentes. Esas pueden ser artículos científicos, libros, sí, pero evidencia científica, no blogs, no recortes de periódicos, no páginas institucionales del Ministerio de Salud, no, sino artículos científicos o libros. Mm, Aquí pueden incluir dos referencias y deben incluir también el enlace. Y ese enlace tendría que funcionar bien y derivarnos al material. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿20 minutos? No, le dicen muy poco. Sí, ¿no? Yo, la clase va a ser después, cuando tengamos el receso. Después de eso, vamos a presentar la tarea, ¿verdad? No sé si coincida con el receso, pero mm, no sé cuánto tiempo están sugiriendo ustedes. Son las 7:34 ahora. ¿40 minutos están de acuerdo? 40, Yo, dice Adrián. yo sugeriría hasta las 8:30, dice. Es mucho. Es solo un trastorno. Sé que tienen que leer, revisar algún material, pero estoy de acuerdo con el 45 de Adrián. ¿Ustedes también? ¿Se le puede sumar el receso? Los 15 minutos. Ahora. Sí, digamos, sí, sí. Terminamos y de ahí ustedes me dicen, queremos receso, bueno, tomamos ese receso. Bueno, entonces están aceptando que van a trabajar 45 minutos y van a tener el receso.
Deben ser cuidadosos en tener información confiable, por favor. Bien. Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la regla? Cada grupo debe enviar el nombre de sus dos integrantes más el nombre del trastorno que quiere trabajar. El grupo que envía el nombre, por ejemplo, síndrome de Rett, es el único que puede trabajar ese síndrome. Ustedes escojan cuál quieren hacer. ¿Dónde deben enviar el mensaje? Al grupo de WhatsApp. Adelante. A partir de ahora comienza su hora de trabajo. Los que gusten pueden retirarse y volvemos dentro de una hora. La última consigna, dice, no entendí. La consigna es, ustedes deben enviar un mensaje a WhatsApp con el nombre de sus dos integrantes y el nombre del trastorno. La persona que ponga el nombre del trastorno se queda con el trastorno y nadie más lo puede tomar. Debes buscar otro trastorno entonces. Gracias. Adelante. Cuando sea ahí 37, bueno, 40, bueno, cuando sea 8 o 37 nos volvemos a unir por este medio. Voy a estar aquí. Si tienen alguna duda, yo voy a estar aquí conectado esperando sus preguntas. No se olviden que tienen que poner el nombre completo de sus miembros. Es para mi registro. Ya le envié, licenciado, ya envié el nombre de mi compañera más y el trastorno que vamos a trabajar. Bien. Por ejemplo, aquí hay uno que ha puesto síndrome de Asperger, pero no ha puesto nombre de nadie. Son, pero no, a ver, aquí están poniendo síndrome de Asperger y no cuenta. Tiene que ser el nombre de los síndromes que estamos trabajando en el libro. Si alguien trabaja un síndrome que no está en el libro que estamos trabajando, no va a contar como asistencia por si acaso. ¿Qué es lo que tenemos en el libro? Dificultades generales de aprendizaje, síndrome de Rett, síndrome del X frágil, síndrome de Landau, síndromes o trastornos neurológicos, síndrome de Willis, síndrome de Cornelia de Lange, síndrome. Tenemos otras. Sí, hola. ¿Está bien tu apellido? Sí, está bien, solamente que la I del medio era Y, pero está bien, con tal de que ya no nos han ganado. Eres la única Daisy también. Sí, pero más bien vamos.
Hay algunos que siguen eligiendo el mismo trastorno. Bueno, después de esta hora de trabajo que han tenido como grupos, imagino que han logrado terminar su producto, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Pudieron trabajar y organizarse bien? ¿No tuvieron ninguna dificultad? Bueno, ahora les voy a abrir la actividad. Va a estar en la unidad 2. Ya está disponible. Está en la parte inferior. Les voy a mostrar. Aquí está la unidad 2. Y en la parte inferior tenemos esto, tabla de trastornos. Aquí debe subir cada uno el trabajo que ha hecho. Eso es lo que hoy día cuenta como asistencia. Bien. Nadie me ha dicho que tiene dificultades, así que asumo que han terminado. Lizeth, perdón, ¿será que bueno, nos podría dar un poquito más de tiempo? Bueno, al menos a mi persona me falta un poco. ¿Por qué demoraste más tiempo? ¿Qué sucedió? Es que mi laptop está mal, Lizeth, y estaba haciendo un cuaderno. Estaba buscando. Mm, mm, Bueno, me sería difícil darte más tiempo. Lo siento. Ya, Lizeth. Bien, ahora pasamos a la parte en la cual ustedes comparten su trabajo. El orden de presentaciones es el orden en el que van los trastornos. ¿Qué les sugiero a los equipos? Les sugiero que, bueno, y a todos, ¿no?
que tomen nota de lo que van a ir comentando los compañeros con el fin de poder enriquecer su trabajo que tienen que presentar para el día viernes. Entonces ustedes pueden ir viendo lo que ellos han ido aportando, construyendo, y así ustedes pueden enriquecer con esa misma información las tablas que tengan. Así que véanlo como parte de la tarea que ya se estuviera haciendo. Bueno, vamos a ir comenzando en el orden en el que tenemos en el libro los trastornos. Así que el primero es el trastorno generalizado, bueno, dificultades generalizadas del aprendizaje. ¿Alguno hizo sobre eso? Nosotros, Lices, ahorita comparto pantalla, por favor. Muy bien, muchas gracias. Después de Argemis, viene el siguiente grupo para que vaya viendo, de alistarse, que es el síndrome de Red. Piensen que tienen más o menos unos máximo 10 minutos. Y eso no creo que nos alcance. Bueno, traten de concentrar la explicación en los puntos más importantes. Muchas gracias. Ya se ve tu tabla. Nelvi, ¿estás ahí? Tiene que explicarme, compañero. Sí, no se ve. Tomando nota para la asistencia. ¿Me van a decir su nombre, está bien? Ahí está bien, Ángel. Empiezo. Adelante, por favor. Ya. A nosotros nos tocó, buenas noches, compañeros. Nos tocó hacer las dificultades generalizadas del aprendizaje. Hemos encontrado dos conceptos. Uno de ellos es las dificultades de aprendizaje se atienden como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje, pese a una instrucción convencional, inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. La de abajo, por ejemplo, habla específicamente de las dificultades generalizadas de aprendizaje, que se refiere a un problema en el rendimiento académico escolar que puede tener múltiples causas, ya sea neurológicas, neurobiológicas, pedagógicas o ambientales. Mientras que en el TEA es un trastorno del neurodesarrollo con criterios diagnósticos propios centrados en la socialización, comunicación y comportamiento, ¿no? Esas dos tenemos como definiciones. Y luego en la comorbilidad, según nosotras sí existe, evidentemente, hay evidencia de que algunos niños con TEA pueden presentar además dificultades escolares o aprendizajes. Por ejemplo, en un estudio sobre conductas de aprendizaje en niños con TEA, con o sin comorbilidad, con trastorno de déficit de atención o hiperactividad, se encontró que la comorbilidad influye significativamente en los prerequisitos del aprendizaje. Pero, sin embargo, se destaca que aunque el TEA puede implicar dificultades educativas, no debe considerarse automáticamente como una dificultad de aprendizaje, ya que es un trastorno distinto con criterios diagnósticos propios y alrededor de una tercera parte de un total de TEA tienen dificultades para el aprendizaje de graves a moderados. Luego en análisis tenemos un perfil combinado de trastorno de espectro autista y dificultades de aprendizaje. Suele presentar un cuadro clínico complejo caracterizado por alteraciones
persistentes en la comunicación social, dificultades en la reciprocidad emocional y la persistencia de patrones conductuales restringidos y repetitivos, junto con limitaciones significativas en habilidades de lectura, escritura, cálculo y organizaciones de presentación. Estos estudiantes tienden a manifestar lenguaje literal, escasa flexibilidad cognitiva, torpeza motriz, baja tolerancia en la frustración, fallas en la planificación, dificultades en la memoria de trabajo, variabilidad atencional y un ritmo lento en la adquisición de aprendizajes básicos. En conjunto, estas manifestaciones afectan la autonomía, el rendimiento académico y la adaptación socioeducativa, requiriendo intervenciones especializadas e individualizadas para responder adecuadamente a sus necesidades y específicas. Eso sería todo, Alicia. Y ahí abajo tenemos los links en los que hemos podido consultar para obtener esa información. Muy bien. Se han asegurado de que los links existen, ¿verdad? Sí, existen. Sí. Son revistas científicas, son artículos e investigaciones científicas comprobadas. Muy bien. Del mismo modo, ¿no? Aclarando, aumentando un poquito, en el libro también que estamos manejando, menciona que 1/3 de la población autista tiene dificultades de aprendizaje de súper graves a moderadas, ¿no? Entonces estaríamos hablando que existe una comorbilidad muy amplia con el TEA, las dificultades de aprendizaje. Muchas gracias. Han sido ustedes muy amables. Bueno, entonces ya tenemos el primer dato. Estos trastornos del aprendizaje están vinculados estrechamente con el trastorno del espectro autista. Esto va a requerir algo. Algo va a incluirse en las evaluaciones. Y es el hecho de que tendríamos que evaluar la presencia de estas alteraciones. Por si acaso, dentro de las baterías tenemos una prueba muy interesante, se llama ENI2, de evaluación neuropsicológica infantil, el cual incluye un apartado breve, ¿sí? No es muy largo, es una prueba que se puede tomar en una sesión para evaluar lectura, escritura y matemáticas, y así poder interpretar los resultados con relación al aprendizaje. Muy bien, muchas gracias a este grupo. Y continuamos. Una consulta. Adelante. ¿Es verdad que la mayoría de las personas con autismo también presenta, o sea, tiene más comorbilidad con con lo que estábamos hablando ahora? Bueno, han sacado un dato estadístico ahí, que anuncian 1/3, entonces es bastante. De cada 9 niños, 6, bueno, 3 tendrían estas dificultades. Entonces sí es posible. Y esto podría ser mucho más llamativo cuando no interactúan, no tienen limitaciones para realizar algunas actividades colectivas, por ejemplo, de aprendizaje. Pero sí, existe la probabilidad de que sí pueda presentar estas dificultades en el aprendizaje. Bien, damos paso a nuestro siguiente grupo, síndrome de Raynaud. Sí, Licia, estamos listas. ¿Se ve mi pantalla, licenciado? Sí, se ve. Eli, por favor, puedes empezar. Buenas noches, licenciado. Nosotros hemos elegido el síndrome de Rett. Un poquito más subilo, ¿vale? En definición del síndrome de Rett, es un trastorno neurológico grave que afecta más que todo a las niñas
se presenta en las niñas, aunque la pérdida progresiva de los movimientos de las manos, o sea, pierden las habilidades motoras y cognitivas, aunque más anteriormente tenían un desarrollo, se podría decir, normal, pero van perdiendo progresivamente estas habilidades. En un rango que se presenta con este síndrome es de 1 de cada 10.000 o 15.000 recién nacidas. Este síndrome se debe a una mutación del cromosoma X, que sería el gen, un poquito, Vane, ahí déjalo, del gen que codifica una proteína en el desarrollo del cerebro. La siguiente definición, Vane. El síndrome es muy extraño y directamente siempre se presenta, bueno, estrictamente en las niñas. Luego de los primeros meses de desarrollo normal pierden gradualmente la capacidad de utilizar las manos. Se producen movimientos estereotipados repetitivos, como de frotar las manos o de dar palmadas. El crecimiento de la cabeza se detiene o se retrasa. Además que se produce una curvatura en la columna vertebral, lo que le dificulta caminar adecuadamente. Y con el tiempo la niña va a requerir de una silla de ruedas. Bien, en cuanto a la comorbilidad, sí, en nuestro caso, el TEA y el síndrome de Rett son dos condiciones neurológicas diferentes, aunque puedan compartir algunos síntomas similares en el TEA. La comorbilidad entre el TEA y el síndrome de Rett sí es posible, pero aquí nos aclara que es muy poco común. El síndrome de Rett es un trastorno genético que se nace con él, al igual que el autismo, o sea, en ese encontramos la similitud, aunque los síntomas pueden no ser evidentes al nacer, ¿no? No se ven a primera instancia, también algo similar, ¿no?, al autismo. Pero a diferencia del autismo es que este síndrome, la mutación ocurre al azar, o sea, no es algo tan genético. Aquí te dice que no se hereda de los padres necesariamente, ¿no?, sino que es un síndrome al azar, hay una mutación genética. Y nos dice que la niña muestra con frecuencia signos de ansiedad, se aísla socialmente, lo que es semejante al trastorno del espectro autista. Existe una discapacidad también muy grave en el caso del síndrome de Rett en cuanto al aprendizaje. También puede haber en el autismo, pero no siempre, dependiendo, ¿no? Como el autismo es un síndrome diverso, no siempre hay dificultades de aprendizaje, pero pueden haber en algunos casos. También aquí hay poco o ningún desarrollo del lenguaje, que también es similar al trastorno del espectro autista, que también puede haber dificultades en el lenguaje, se puede o no desarrollar, o puede haber dificultades en el habla. Y también hay una semejanza que hemos encontrado con el síndrome de Rett, es que no hay el juego imitativo social, ¿no? Que se conoce que en el autismo hay esa dificultad, ¿no?, de lo simbólico, de simbolizar, del juego imitativo, de imitar los gestos, la forma de jugar, el habla o el aprendizaje de los demás niños o de sus pares que están en relación. En cuanto al análisis, este síndrome, generalmente el síndrome de Rett siempre se da en niños, o sea, es una norma, siempre es más frecuente en las niñas. Se asemeja en el TEA porque igual, como ya mencioné, hay movimientos repetitivos, estereotipados, también hay movimientos de las manos como en el TEA, solo que en el caso del síndrome de Rett frotan manos, dan palmadas, también se manifiesta ansiedad, aislamiento social y dificultades, ¿no?, o deficiencias en el desarrollo del lenguaje, que es similar a lo del trastorno del espectro autista. En aquí hemos puesto características porque nos parece importante señalar en cuanto al síndrome de Rett, ¿no?, que es lo más característico de este síndrome que se muestran a las niñas. Aquí nos dice que hay una pérdida de habilidades manuales, o sea, en la motricidad, ¿no? Con el tiempo se va deteriorando. También en el lenguaje puede haber movimientos repetitivos estereotipados. También hay muchas dificultades para caminar, coordinar los movimientos.
puede haber un retraso en el crecimiento y en el desarrollo, y también hay problemas de comunicación y socialización. Bueno, eso sería en cuanto a nuestra investigación. Aquí están los nombres del grupo y estas son las referencias que hemos encontrado. Hemos usado de referencia también el libro de base que estamos usando ahora. Muchas gracias a este equipo, muchas gracias Vanessa. Han sido muy amables. Continuamos. Gracias. A ustedes. Continuamos con el síndrome del X frágil. ¿Qué le hicieron? Buenas noches. Buenas noches. A ver, voy a compartir. Adelante. ¿Sí se ve? Sí, se puede ver. Ya, gracias. Ya. Ya, el síndrome que hemos escogido es el de X frágil. Bueno, sus características. Es un trastorno del neurodesarrollo que produce alteraciones en el desarrollo, provocando dificultades en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Este tipo de trastorno engloba un amplio rango de déficits, desde limitaciones muy concretas en el aprendizaje hasta aspectos globales del desarrollo, o sea, en la parte física, quiere decir. Es un síndrome complejo que presenta atipicidades en el desarrollo a nivel cognitivo, lenguaje, sensorial y conductual. Se denomina X frágil porque, bueno, está afectado el cromosoma X debido a una porción del ADN anormalmente metilada que va ampliándose de una generación a otra. O sea, quiere decir que es hereditaria. El procedimiento de diagnóstico y consejo genético. Los bebés recién nacidos con X frágil no presentan rasgos fenotípicos claros o evidentes, o sea, en el momento de nacer, y esto complica el diagnóstico. Las primeras sospechas en la familia de atipicidades en el desarrollo de su hijo se suelen dar en el primer año de vida, con la falta de iniciativa, comunicación, ausencia de balbuceos o bajo interés social, ¿no? La parte de la comorbilidad sí existe. El X frágil presenta una comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo, entre ellos el TEA y el TDAH. Una de las principales causas es el autismo hereditario, ya que, bueno, se presenta entre el 1 y 6% de todos los casos. O sea, quiere decir que si una persona tiene X frágil, entre el 1 y 6% va a presentar casos de TEA. Se diagnostica normalmente en momentos separados. Es muy frecuente que se reciba en un primer momento un diagnóstico de autismo, lo cual suele llevar a un estudio genético donde se encuentra la mutación del cromosoma FMR1 y a un posterior diagnóstico de X frágil. Los síntomas que vemos es generalmente en los varones suele ser más grave. En las mujeres hay síntomas que pueden ir desde leve discapacidad intelectual, dependiendo del caso. Entre los rasgos físicos, a veces se observan rasgos faciales característicos como la cara alargada, orejas grandes o prominentes, cierta laxitud cutánea, o sea, piel suave, puede haber pie plano, excesiva piel en las manos, ¿sí? En varones, después de la pubertad, puede aparecer macroorquidismo, o sea, testículos de gran tamaño. A nivel del desarrollo del comportamiento, pueden presentarse discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo, ya estamos hablando de lenguaje, motricidad, habilidades sociales y problemas de aprendizaje. Bueno, puede haber problemas de aprendizaje, hiperactividad, dificultades de atención, ansiedad, evitación social, dificultad para mantener que son conductas propias del TEA, ¿no? También es común la hipersensibilidad sensorial. Muchas personas con el X frágil tienen dificultades para tolerar ciertos estímulos, ruidos fuertes, texturas. En algunos casos pueden existir otras complicaciones asociadas. Puede haber convulsiones, infecciones recurrentes, especialmente en el
pueden evitar el contacto ocular, bueno, guardan distancias por los rasgos físicos que presentan, pueden tener timidez, ansiedad y aversión a ser tocados. Y hemos ampliado un poco aquí en anexos y hemos puesto esta imagen que, bueno, muestra las características físicas, ¿no?, que presenta el X frágil, como se puede ver, la cara alargada, las orejas prominentes, tal vez una piel más sensible. Aquí tenemos la bibliografía de estos dos artículos que hemos sacado, están comprobados, y esta es el link de la imagen que tenemos aquí, y los integrantes del grupo LISA. Ah, ya. Ahí está contigo Daisy. Sí, Daisy Choque López. Los dos hemos trabajado. Ok, Daisy no comenta nada. Buenas noches. Ver, ¿no?, las características que si bien tienen muchas características del TEA, las que hacen diferencia, ¿no?, con el extrarril son las que se presentan a nivel físico, y también que las características del TEA se ven más, ¿cómo se podría decir? Se ven con mayor fuerza, ¿no? Sí, podría decir, ¿no? Como por ejemplo la sensibilidad aquí dice que hay demasiada hipersensibilidad, ¿no? Entonces, eso podría destacar yo. Muy bien. Muchas gracias, han sido muy amables. De nada, Lisa. Síndrome de Landau nos toca a continuación. Sí, dicen, vamos a compartir. Ok. Muy bien, licenciado. Vamos a explicar este síndrome. Si nos ha parecido un poquito complejo, porque, bueno, es un síndrome que tiene más explicación tal vez neurológica, y lo que nos explica es que es un síndrome epiléptico que está relacionado con alteraciones en el comportamiento, ya sea en la agresión, los trastornos de atención y concentración, pero también tienen una resistencia al cambio de comportamiento, ya sea en la desconexión o el cambio de tareas. Puede también presentar ecolalia, ecopraxia, incluso comportamientos psicóticos, y se va a caracterizar por la agnosia auditiva adquirida, como es la pérdida del lenguaje y anomalías en el electroencefalograma. Estas epiloformes, comúnmente, como logran explicar, es durante el sueño de ondas lentas con etiología desconocida, pero probablemente se vaya más a lo que son las lesiones temporoparietales. Bueno, según hemos ido investigando, nos hemos referido más a los casos clínicos donde han habido investigaciones. Esta es una investigación de Venezuela, donde el síndrome Landau se da a conocer que se inicia entre los 18 meses y 13 años, aunque se evidencia que se encuentra también entre los 5 y 7 años.
Lo más prominente va a ser la afasia, que está presente en todos estos pacientes que fueron ellos, bueno, viendo, y entonces constituyen que la manifestación hay en un 50% de los casos que han ido transcurriendo. Estos va ocurriendo en niños que previamente eran normales, aunque en algunos casos este desarrollo del lenguaje pudo haber sido algo retrasado. Y en todos estos pacientes empiezan a presentar crisis epilépticas y comienzan antes o simultáneamente con el inicio de la afasia. Este inicio de la afasia es generalmente subagudo o también puede ser progresivo y se va instaurando en el transcurso de los días o semanas, donde el paciente va a empezar a presentar estas dificultades para comprender el lenguaje y más tarde ya va a tener dificultades en la articulación y disminuir la expresión oral de manera espontánea, y algo muy frecuente en este síndrome siempre va a ser el mutismo. Entonces, para referir si hay una comorbilidad, hemos tratado de ver algún caso de algún paciente con autismo que haya tenido alguna cercanía, porque no hay un estudio como tal en relación a ello, pero según nosotras sí hay comorbilidad. Hay síntomas muy comunes entre el TEA y el síndrome de Landau, como la pérdida del lenguaje, que no responden al llamado, que van a tener problemas sociales y las conductas estereotipadas. Pero además, esta tiene las diferencias. En el síndrome de Landau, el niño sí habla normalmente, y en el TEA hay un problema de lenguaje. También en el síndrome habrá una aparición de una regresión muy brusca en el lenguaje, y el EEC siempre va a mostrar una actividad más epiléptica, pero en el TEA no hay una base epiléptica como tal en el EEC, y la causa en el síndrome va a ser más neurológica, y pues en el TEA es de origen más de un neurodesarrollo no epiléptico, y pues este síndrome sí va a tener una mejoría con un medicamento que son los corticoides, pero en el TEA pues no va a haber una mejora con ello. Entonces, para poder sostener un poquito más una posible comorbilidad, se encuentra un caso de un niño que tiene 13 años, que también tiene espectro autista, y el cual era propenso a los golpes, conductas repetitivas y en neurosis nocturna. Y al realizar en el electroencefalograma, se hace esta serie continua que supongamos que sí se tiene que presentar en el síndrome con estas onzas de 1.5 que sugieren este síndrome potencial para poder explicar esas dificultades de habla. Entonces, existen esos casos reportados donde estos pacientes con diagnóstico con TEA pueden desarrollar posteriormente también el síndrome, lo que sugiere que sí hay una posible comorbilidad en este grupo de pacientes, aunque ambos trastornos, como podemos ver, representan pues entidades de clínicas muy diferentes entre ellos. Eso sería, licenciado. ¿Trabajaste sola? No, con Maggie. Mi Conmigo, compañera. yo compartí la pantalla. Ah, ya. ¿Quieres aportar, Magali? Bueno, sí, como decía mi compañera al principio, es complejo porque no es algo muy común. Entonces hemos encontrado sí varios artículos, pero en inglés o en otros idiomas, ¿no? Entonces eso ha sido un poco lo complejo para poder organizar, y nos ha servido mucho el último artículo que justo hablaba sobre este caso, ¿no? De este niño de 13 años, que lo que más marca es justamente lo de la afasia, ¿no? Y de la epilepsia, que es lo que tenía como más comorbilidad con el TEA. Bien. Lo que comentan los compañeros tienen que ver con el electroencefalograma, ¿no? Y en el electro se registran ondas cerebrales, una especie de líneas. Pero cuando aparecen focos epilépticos, estas líneas se hacen mucho más grandes, se hacen ondas amplias. Y entonces no se piensa que tienen epilepsia, pero sí un electroencefalograma
tipo epiléptico, ¿no? Sí, con grandes ondas, cosa que no aparece esto en el TEA. Bien, muchas gracias a ustedes, han sido muy amables. Continuamos con trastornos neurológicos. Algunos, no sé si van a tomar algún trastorno en específico, como la epilepsia o algún otro. ¿Alguien que haya trabajado este tema? Sí, licenciado, enseguida compartimos. Gracias. Dicen, disculpe, la tabla que hemos trabajado en Word lo vamos a subir a la plataforma. Sí. ¿Los dos del grupo o uno solo del grupo tiene que subirlo? Los dos, la misma tabla, los dos. Ya, listo, gracias. A usted. Ok, buenas noches, licenciado, compañeros. Vamos a estar desarrollándoles ¿cómo se llama esto? El TEA asociado con lo que es la epilepsia. ¿Se me oye? Sí, se oye muy bien. Perfecto. Lice, antes Ramiro estaba con otro trastorno, pero me uní con Jimena. Ya. Entonces, vamos. Con la parte de lo que es epilepsia, hemos encontrado los siguientes datos que son algo interesante. Dice, la epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de crisis epilépticas causadas por descargas eléctricas anormales en el cerebro. Esta crisis puede ser visible o subclínicas, no evidentes, y se producen por un desequilibrio entre los sistemas excitadores e inhibidores del cerebro, cosa que están bastante relacionado con lo que sucede en el TEA, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que este trastorno está muy asociado, digamos, a esto del TEA, ¿no? Tiene comorbilidad, por eso en la parte de la comorbilidad vamos indicando de que sí hay presencia de la epilepsia en el TEA. Bueno, por lo menos hay un porcentaje considerable en los niños con TEA se presenta lo que es la epilepsia. Nos vamos a lo que es la comorbilidad, porque lo demás es para ir aclarando. En la comorbilidad, las revistas o el material desarrollado nos dice lo siguiente, ¿no? Que sí hay una alta comorbilidad entre la epilepsia y los trastornos del espectro autista. Eso significa que ambas condiciones pueden presentarse simultáneamente en un mismo niño con una frecuencia mucho mayor que en la población general, por lo que su relación no es casual, sino que responde a mecanismos neurológicos y genéticos compartidos. Por lo tanto, la situación de estos niños será un poco más complicado de ir manejando. La epilepsia y el trastorno del espectro autista son trastornos neurológicos que afectan el desarrollo. Bueno, de hecho, ya el hecho de que sean TEA ya es una situación que los va a tener de alguna forma relegados de lo que son los niños típicos, ¿verdad? Y sumado a esto la epilepsia, que de alguna forma ya vamos a ver en la otra parte qué situaciones se presentan con este tipo de niños. La situación se complica un poco más, como en el caso de los anteriores trastornos mencionados, ¿no? Que se van asociando con lo que es el TEA. Pasemos a la parte del análisis que se ha hecho, en cuanto hemos dicho que esto sí sí hay comorbilidad con lo que es el espectro, perdón, con lo que es el trastorno del espectro autista. Las dos revistas coinciden en que los síntomas no solo son convulsiones, sino que también incluyen alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales y del desarrollo. Bueno, afecta casi en todo lo que respecta
al ser, digamos, de la persona, ¿no? En la parte cognitiva, conductual, emocional y del desarrollo. Síntomas neurológicos que podemos ir observando son los siguientes: convulsiones, sacudidas fuertes del cuerpo, espasmos musculares, pérdida de conciencia, crisis de ausencia, rigidez del cuerpo, movimientos involuntarios, que tiene que ver con la parte de la epilepsia, ¿verdad? Crisis atónicas, que no los pueden controlar de alguna forma, ¿no? Temblores repentinos, síntomas del desarrollo y del aprendizaje. Según ambas revistas, encontramos los siguientes datos: retraso en el desarrollo, dificultades para aprender, problemas de memoria, lentitud en el pensamiento, disminución del rendimiento escolar, pérdida de habilidades y aprendidas, regresiones del desarrollo. Acá nos indica, por ejemplo, de que estas convulsiones que se presentan en los niños, en algunos casos pierden, digamos, lo que ya han aprendido, ¿no? Con este tipo de, bueno, con la presencia de la epilepsia y las convulsiones pueden perder las habilidades que ya han ido desarrollando los niños. Síntomas en el lenguaje, se encuentra lo siguiente: mayor dificultad para comunicarse, empeoramiento del lenguaje después de la crisis, es lo que les estaba indicando hace rato, que empeora la parte del lenguaje, pues sigue dañándose de alguna forma la parte del sistema nervioso. Pérdida de palabras que ya utilizaban, dificultad para comprender instrucciones, menor intención comunicativa. Síntomas conductuales que podemos observar serían irritabilidad frecuente, hiperactividad, conductas impulsivas, aumento de la estereotipias, mayor aislamiento social, conductas autoestimulatorias más intensas para mantener de alguna forma el control, ¿no? Dificultad para regular sus emociones. En la parte de las emociones encontramos los siguientes: cambios bruscos de humor, mayor ansiedad, frustración frecuente y menor tolerancia a los cambios, mayor dependencia de los adultos. Entonces, este trastorno de la epilepsia asociado con el TEA, como podemos ver, de alguna forma empeoran la situación del niño o del adolescente en este caso. ¿Alguna cosa que quisiera añadir la compañera? Sí. Mientras estaba leyendo la revista, encontré un dato muy interesante que dice que algunos niños con TEA no presentan convulsiones visibles, pero sí muestran descargas eléctricas epilépticas en el cerebro detectadas por electroencefalogramas. Es decir, que estas descargas, aunque no se manifiesten como crisis, sí puede afectar el lenguaje, la conducta y el aprendizaje. Entonces se producen los retrocesos en el desarrollo en estos niños. Eso podemos decir. Muchas gracias, han sido muy amables ustedes. Ahora damos lugar a deficiencias auditivas. Licenci, nosotras hicimos, ahora comparto la pantalla. ¿Cuál es tu apellido, Janet? Para la lista. Alegre. Alegre. Ella. Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Ya. Como primer punto tenemos, ¿no?, la definición acerca de las deficiencias auditivas graves. Hemos podido rescatar de un manual que nos pareció muy interesante. Entonces dice, ¿no? La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo tomar como ejemplo, tengo yo un hermano, él es de nacimiento, ¿no? Él tiene esta discapacidad
a un principio él no se comunicaba como normalmente nosotros lo hacíamos, ¿no? Entonces tampoco usaba un poco lo que es las señas, pero no necesariamente el lenguaje de señas, sino algunas señas en que él se podía comunicar con nosotros y nosotros con él. A medida que ha ido pasando el tiempo, él ha tenido ciertas dificultades en no conocer muchas palabras y en preguntar. A día de hoy él ya tiene 25 años y todavía desconoce algunas palabras porque no conoce la definición exacta y todavía me pregunta, ¿no? ¿Y qué significa esto? Entonces, es algo complicado para él algunas cosas, pero él ya se puede comunicar así de forma verbal, pero hay siendo más específicos al hablar con él, ¿no? Entonces, también hemos encontrado lo que es la comorbilidad con el autismo. Si bien dice puede coexistir en el autismo, aunque no siempre en las personas con autismo pueden presentarse con cualquier grado de sordera. Para poder descartar la posibilidad sería necesario hacer un doble diagnóstico, es lo que mencionaba el texto. Hemos podido rescatar esa parte. Entonces, si bien un niño autista podría tener este problema, es que por eso también no nos responde cuando nosotros generalmente hablamos. Si bien alguien me habla o yo hablo a alguien, la primera reacción que va a tener es darse la vuelta y mirarme, ¿no? A los ojos, a la cara, pero sin embargo estos niños con autismo, si bien tienen este problema auditivo, no reaccionan rápido, sino que simplemente siguen haciendo lo que están haciendo o simplemente no escuchan. Entonces, mi compañera va a continuar explicando. Bien, continúo, Yelisa. Bien, un poquito, ¿no? Recalcando lo que decía mi compañera, en la información que hemos conseguido es que sí puede coexistir, ¿no? O sea, que sí puede haber comorbilidad entre lo que son las deficiencias auditivas graves y el autismo. Bueno, en el caso de que sí, digamos, exista la comorbilidad, ¿cuáles serían los síntomas, no? Esto lo vemos en la parte del análisis. Podemos notar que el niño tiene poco contacto ocular, no responde cuando lo llaman, tiene dificultad para comprender el lenguaje hablado, retraso en la adquisición del lenguaje, conductas que parecen repetitivas, juego limitado, conductas sociales atípicas, puede parecer aislado en su mundo, ¿no? Entonces, estas son las características que presentaría un niño siempre y cuando exista la comorbilidad en lo que es el autismo y también la deficiencia cognitiva. Pero también puede haber el caso de que hay niños que solo presentan esta deficiencia cognitiva y no tienen autismo. No se pueden dar ambos casos. Y en el caso de que no se dé, ¿cómo podemos diferenciar, no? De que el niño solo tiene sordera y no tiene autismo, ¿no? Si bien los niños son sordos, tienen muchas deficiencias como bueno, comprender el habla, las diferencias que podemos encontrar en ellos es que ellos pueden establecer lazos sociales, ¿no? Son capaces de utilizar gestos para expresarse, ¿no? A través también de las expresiones faciales y las mímicas, ¿no? Y también ellos al mismo tiempo pueden desarrollar juegos de imitación social. No, algo que también ya para terminar nos recalcaba el libro, nos decía, ¿no? Que es un poco difícil, digamos, saber, así como decir de manera muy fácil, si un niño solo tiene la deficiencia cognitiva, perdón, la deficiencia auditiva, o si es solo autista o si tiene ambas cosas, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que se haga, como decía, ¿no? Los dos tipos de evaluaciones, tanto para lo que es el autismo y también para que son la deficiencia auditiva, ¿no? Y también por último menciona el texto que dice que la mejor manera en la que los padres pueden ayudar para que se realice un diagnóstico más óptimo es a través de la observación, ¿no? Los padres tienen que observar la conducta en casa y eso podría ser, ¿no? De gran ayuda para saber qué decisiones se pueden tomar. Eso es todo, Lisa. Gracias. Gracias a usted. Bien, pasamos a deficiencias visuales. ¿Alguien trabajó esto? Sí, Lisa, nosotras. Bien. Sí, listo, nosotros.
Bien, nosotros tomamos lo que es el trastorno neurológico de deficiencias visuales graves. En cuanto a la definición de esto, se considera que es una disminución significativa de la visión desde el nacimiento o poco después, causada por anomalías oculares o cerebrales como coloboma, es decir, aquel tejido del ojo, digamos, que no está desarrollado por completo, o el glaucoma infantil, que hace referencia a la enfermedad ocular que está causada por un aumento en la presión del ojo, ¿no? Lo daña un nervio que lo llaman el nervio óptico. También está dado por otras lesiones que afectan el procesamiento visual. Dentro de nuestra investigación que hallamos en un artículo, se hizo un estudio prospectivo que incluyó a 344 pacientes con TEA, donde se encontró un 16.4% de los pacientes que presentaban estrabismo, eh, en comparación con el 3.6% de los pacientes con síndrome de Asperger. Además, también se detectaron defectos refractivos en el 48.4% de los pacientes, siendo la hipermetropía y el astigmatismo los más prevalentes. Es por esto que el motivo de este aumento de riesgo en personas con TEA es un objeto de controversia. Por otro lado, en cuanto a la interacción social con esto, la ceguera o deficiencia visual grave puede exacerbar las dificultades en la interacción social, ya que impide la lectura de expresiones faciales, el contacto visual, elementos cruciales en lo que es la comunicación social. Por lo tanto, la comorbilidad, los niños con deficiencia visual congénita grave pueden mostrar conductas parecidas al autismo cuando hay otros déficits sensoriales o lesión cerebral, pero los estereotipos de la ceguera congénita no indican presencia de TEA. Por lo que consideramos un análisis de que estos problemas incluyen defectos refractivos, estrabismo y alteraciones oculomotoras que generen serias repercusiones en la vida de los que lo padecen, de modo que son necesarios diagnósticos tempranos y que sobre todo continuar con lo previo al diagnóstico. Por lo tanto, podemos observar que ciertas conductas son similares al TEA, aunque no constituyen rasgos permanentes ni determinan un diagnóstico de autismo en estos niños. Es por eso que hemos visto que puede haber deficiencias visuales graves en los niños con TEA a edad temprana, pero no así define que esto sea parte permanente de ellos. Eso, licenciado, es la información que obtuvimos. Bien, ¿tu compañera quiere participar en algo? Sí, bueno, no sé si se me escucha bien. Ojalá que sí. ¿Se escucha? Ya. Justamente estábamos haciendo esa investigación. Igual yo realmente no concebía muy bien, ¿no? Que la ceguera en este caso sea realmente solo si se tiene TEA. Pero incluso los artículos que estuvimos investigando dicen que no necesariamente, ¿no? No por el hecho de que una persona tenga ceguera visual, tenga sí o sí TEA, sino que a temprana edad es donde se ve ciertas conductas muy parecidas a las que también tiene un niño con TEA. Por ejemplo, la evitación del contacto visual, los aleteos, las palmadas que realizan, ¿no? En esas conductas sobre todo es donde hay ahí también hay cierta comorbilidad, ya más adelante cuando se le diagnostica de manera oficial ya sería, ¿no? La diferencia más clara. Y esto igual me parece que es muy importante, ¿no? También saber diagnosticar y saber muy bien las características que tiene el TEA para que después más adelante no hayan confusiones como tal, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, muy amable. Bueno, continuamos. Trastornos en el desarrollo del lenguaje. Sí, somos nosotros mismos. Un momento. Bueno, aquí estamos
aquí pusimos nuestros nombres. Y en cuanto a trastornos del lenguaje, en cuanto a lo que sería la definición, hallamos dos fuentes principales para esto. Uno sería el DSM y luego lo que es una revista científica que encontramos, escrita por Astudillo Álvarez en 2024. Entonces, en cuanto a lo que refiere el DSM, lo describe como dificultades para la adquisición y uso del lenguaje debido a deficiencias de la comprensión o producción del vocabulario, las estructuras gramaticales y del discurso, todo lo que refiere al lenguaje, ¿no? Y luego, en cuanto al espectro autista, dice, es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por deficiencias persistentes en la comunicación, en la interacción social, patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Y luego en lo que decía Astudillo y Álvarez, básicamente es lo mismo, solo que un poco más ampliado. Por ejemplo, dice de los trastornos de neurodesarrollo, deficiencias en el procesamiento cerebral, alteraciones en el aprendizaje, hasta una afectación global de las capacidades intelectuales, sociales, y también que puede haber estas comorbilidades, ¿no? Y en cuanto a lo que era lo que era del desarrollo del lenguaje, era como las afectaciones en cuanto a la fonología, el lenguaje, la semántica, la sintaxis, la pragmática, ¿no? Todo lo que le da sentido a lo que sería el lenguaje. Y luego, en cuanto a lo que era comorbilidad, pusimos que sí existe comorbilidad en ambos trastornos. Y aquí otra vez tomamos como una fuente principal el DSM, ya que contenía un apartado específico que decía comorbilidad. Y nos va diciendo, esto es específicamente para lo que es el trastorno del lenguaje. Y nos dice, el trastorno del lenguaje asocia de forma importante a otros trastornos del neurodesarrollo. Y entre estos va nombrando varios, ¿no? Como es el TDA. Y luego menciona al mismo espectro autista dentro de esto. Y luego para la última parte se lo voy a dejar a mi compañero para que pueda explicar. Buenas noches. Bueno, entonces con todo lo mencionado con la compañera, podemos decir que el trastorno de desarrollo del lenguaje y el TEA coexisten, ¿no? Ya que el niño puede presentar ambas dificultades, ¿no? Tanto con el lenguaje y las alteraciones en la comunicación social, la receptividad conductual, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, si el niño solo tiene el trastorno del lenguaje, va a querer comunicarse, ¿no? Pero su mismo lenguaje va a ser lo que lo va a limitar. Y en caso del TEA, sabemos que va a tener una interacción social atípica, ¿no? O en pocas palabras, escasa. Entonces, si en el caso de que ambos se juntan, la interacción sería muy baja y también existiría la frustración, ¿no? Por esa dificultad lingüística que estaría atravesando el niño. Entonces, en esos casos se va a observar déficits significativos entre los componentes estructurales del lenguaje, como la fonología y el vocabulario mismo, lo cual va a estar junto con las dificultades para usar el lenguaje en contextos sociales, lo que va a afectar el inicio, el mantenimiento y la comprensión de las conversaciones que el niño va a atravesar. De igual forma, con los autores mencionados, que va a ser Marzo Cordón y Belda Torrijos, nos mencionan, ¿no?, que algunas características genéricas que acompañan este trastorno va a ser la dificultad social para manejar las relaciones sociales, ¿no? Incluso el mismo retraso en la adquisición del lenguaje, pero a todas debemos abordar estos problemas de forma individual para cada niño, atendiendo a su propia experiencia vital y capacidades, ¿no? Es todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Siempre buscar y pensar, digamos, que sea caso por caso, ¿no? Cada niño va a ser un caso muy singular, muy particular, entonces nosotros vamos a habituarnos a lo que el niño necesita y todo puede decir. De igual forma, a nivel socioemocional suelen presentarse limitaciones en interacción social, van a tener menor interacción comunicativa y un juego simbólico reducido, lo cual va a estar acompañado de conductas repetitivas, intereses restringidos y una alta rigidez ante los cambios, ¿no? De igual forma, va a existir la dificultad en la atención conjunta, la memoria verbal y las funciones ejecutivas, todo lo que vimos en la anterior clase.
Entonces, en conjunto, la comorbilidad produce un cuadro más complejo, ¿no? Que va a ser el trastorno del lenguaje y el TEA, con el cual va a estar por separado, donde el lenguaje y la comunicación social y la conducta se van a ver simultáneamente afectadas, ¿no? Eso, listo. De igual forma, allá podemos ver las referencias. Hemos utilizado el DSM-5 y 12 ¿cómo se llama? Investigaciones. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. Excelente. Bien. Con esto damos paso al trastorno semántico pragmático. ¿Hay alguno que haya trabajado en este sentido? Sí, yo le hice. Gracias. Ahorita. ¿Se ve, Lice? Sí, se ve. Ya, está bien. Trastorno semántico pragmático es una dificultad en comprender el significado del lenguaje y en usar el lenguaje de forma adecuada o en una conversación o situación social. Puede hablar mucho o no tener buen vocabulario, pero no se entiende bien lo que se escucha ni el uso del lenguaje de manera adecuada al contexto. No comprende chistes, ironías o doble sentido. Dificultad para comprender el contexto, problemas en la coherencia del discurso, dificultades sociales relacionadas con el lenguaje. En comorbilidad, la comorbilidad es alta porque ambos comparten dificultades en la comunicación social, pero no son lo mismo. Dificultades para usar el lenguaje en la interacción social, problemas para comprender dobles sentidos, inferencias y emociones ajenas. Conversaciones desorganizadas o rígidas. Por eso se dice que los niños del trastorno semántico pragmático presentan rasgos similares a los del TEA. Comprensión social, flexibilidad cognitiva, inferencia del contexto, teoría de la mente y regulación del lenguaje. En análisis, el trastorno semántico pragmático y el TEA comparten problemas en el lenguaje social, lo que produce alta comorbilidad. El trastorno semántico pragmático es un perfil de alteración del lenguaje caracterizado por diferentes dificultades para comprender significados, inferencias, contextos y para usar el lenguaje de manera adecuada. En el TEA, por su parte, es un trastorno del neurodesarrollo que impacta la comunicación social, la interacción y la flexibilidad conductual. Aunque son distintas condiciones, existe una superposición significativa entre ambas. Es decir, que ambas tienen aspectos y características muy similares. Eso es todo lo que he podido hacer, Liz. ¿Trabajaste sola? Sí. Ok. Bien, gracias por tu participación. Está bien. Trastornos de la atención, la coordinación motriz y la percepción. ¿Alguien trabajó con ese trastorno? Estaba Ramiro. Ramiro, tú cambiaste, ¿no? Sí, licenciado, cambié con Jimena, hicimos lo de epilepsia. Entonces, mutismo selectivo. Sí, nosotros le hice ahorita comparto pantalla. Muy bien.
Dice, nosotros hemos puesto más antes. Dice, nosotros hemos enviado al grupo que íbamos a hacer ese ¿Cuál? Mutismo. mutismo selectivo. Mutismo. Tania y Daniela. Sí. Adelante. Dice, a ver, veamos, no sé si estoy mal, pero veamos el orden, a ver si estamos Aquí bien. más arriba está Alan y Josué. Joshua. Ajá. Ah, verdad, les ganaron. Ve. Adelante, Alan. ¿Quién empieza? Que empiecen ellas, dicen. Bueno, hagan los 4 entonces. Ya está aquí compartiendo Daniel. Adelante, Daniel. Ya dicen, nosotros nos ha tocado el trastorno de que es mutismo. Aquí es cuando el niño habla en algunos contextos como en su casa, pero permanece en silencio en otros como ser en la escuela. Esto puede ser ocasionado por los síntomas de la timidez, sobre enredos, la interdependencia que hay siempre de la madre y el hijo, anormalidades premórbidas, o sea, ya algo más físico del habla, y lenguaje que no explican el mutismo, o sea, de parte psicológico. Luego entran los trastornos de ansiedad, las conductas, las conductas oposicionistas e incidencias traumáticas. Dentro de los primeros 3 años se puede dar lo que es este trastorno. Y sí hemos encontrado comorbilidad que se da con el trastorno de ansiedad social, con el TEA y con el trastorno del TDAH. Y mi compañera va a explicar lo que es el análisis. Buenas noches. En tanto a los síntomas pueden observar en estos trastornos que pueden tener comorbilidad como autismo selectivo, tenemos en trastorno de ansiedad social el miedo intenso a hablar frente a otros, evitar situaciones sociales donde puede ser juzgado, eso también se ve en mutismo, ¿no? Entonces puede ver también sudoración, temblores, bloqueo al expresarse, evitación activa de interacciones. Y en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, igual tenemos lo que es la actividad, impulsividad, dificultad para mantener la atención en tareas, la inquietud motora, problemas de autorregulación emocional. Esos se pueden observar también en mutismo selectivo, ¿no? En tanto al trastorno del espectro autista, se pueden observar las dificultades en la comunicación social, el contacto visual que no se puede observar, ¿no? La reciprocidad también, intereses restringidos y comportamientos repetitivos, alteraciones sensoriales, dificultad para usar y gestos. Autismo selectivo puede aparecer parte del patrón social inhibido, ¿no? Y ahí abajo están las referencias de las investigaciones que hemos tomado como referencia y los nombres. ¿Con quién trabajaste? Conmigo, Liz. Daniela. Okay. Muy bien. Adelante al otro grupo. Muchas gracias. Ok, dicen, en este momento comparto pantalla entonces. Muy amable.
¿Se puede ver o todavía no, dicen? Todavía no. No se ve todavía. A ver, otra vez. A ver. Ahora sí, dicen. Ahora sí se ve. Adelante. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. El mutismo selectivo se describe como un trastorno de ansiedad caracterizado por una incapacidad constante para hablar en situaciones sociales específicas en que existe una expectativa para hablar, a pesar de hacerlo en otras situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen dificultad para comunicarse en entornos y situaciones poco familiares y o con personas poco conocidas. Los síntomas comienzan en la infancia y su prevalencia se sitúa entre 0,1% y un 2,2%, predominando más en niñas que en niños. El desarrollo del mutismo selectivo se da a partir de ciertos factores, los cuales pueden ser de contexto personal, contexto familiar, contexto escolar y vivencia de acontecimientos vitales como traumáticos o estresantes. Ahora le doy el paso a mi compañero, César. Ya, hemos averiguado lo que existe la comorbilidad con el TEA. Según el libro Trastornos del estrés autista de Tony Atwood de 2007, Atwood explica que niños con TEA pueden presentar mutismo en contextos sociales específicos, que el mutismo selectivo puede coexistir con el TEA, especialmente en una social marcada, señalando que en algunas ocasiones el mutismo selectivo puede enmascarar rasgos autistas. El enmascarar, esto quiere decir que los síntomas del mutismo pueden ocultar, confundir o hacer menos características propias del trastorno del estrés autista. Esto provoca que el diagnóstico de autismo se retrase o incluso se pueda pasar por alto ese diagnóstico del TEA. Ahora, Alan, te toca. Sí, bueno, continuando con el segundo punto, bueno, yo encontré en otro artículo, el cual es mutismo selectivo en el trastorno del espectro autista de González, Spencer, Torres y Zúñiga 2025, donde es una revisión sistemática, ¿no?, de varios estudios. Y ahí ellos dicen que sí y no existe comorbilidad. Y bueno, lo voy a desarrollar en este momento. Según este estudio, son trastornos independientes con orígenes diferentes. En el caso del mutismo selectivo, las causas están relacionadas con la ansiedad. Y en caso del autismo, se relacionan con características patognomónicas del sistema nervioso. La comorbilidad entre el autismo y el mutismo selectivo está muy lejos de comprenderse bien, lo que ha llevado a muchos investigadores y médicos a desatender la consistencia de ambas afecciones. ¿Te puedes subir un poco más, Alan? Perdón, no te escuché, César. Ya, ¿se me escucha? Un poco acerca del micrófono. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, en los comportamientos de la comorbilidad, esto se dice que hay las dificultades marcadas en la comunicación social. Sobre el mismo libro que he averiguado, de Tony Atwood, explica que algunos niños con TEA presentan mutismo selectivo, señalando que el silencio puede ocultar dificultades pragmáticas del lenguaje. Algunos niños con TEA pueden permanecer en silencio en situaciones sociales debido a dificultades para comprender las demandas sociales y la ansiedad asociada. Los comportamientos descritos que pueden tener estos son el poco contacto visual, igual que cuando es la comorbilidad. También está lo que son las dificultades pragmáticas y la falta de reciprocidad social.
Eso es todo, Lisa. Como decía antes en este artículo en el que revisé, es una revisión sistemática y por eso encuentran esa discusión, ¿no? De que sí existe comorbilidad para algunos autores y no existe para otros autores. Gracias, Alan. Sí, es bastante confuso en esta situación. Por una parte, sí hay los niños con TEA no quieren interactuar y por lo tanto deciden no conversar. Y en otros casos suele ser un trastorno más relacionado con el miedo, con la ansiedad. Para que cuando evaluemos tomar en cuenta esto, que si esto responde más a indicadores de ansiedad o a la presencia de un síntoma como el TEA. Gracias, han sido ustedes muy amables y vamos a terminar esta ronda con el último subtítulo que tenemos, que son trastornos psiquiátricos, esquizofrenia. Ahora presento, licenciado. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se puede ver. Ya. Bueno, gracias. Dale, Fer. Buenas noches a todos. Detalle justamente decimos esquizofrenia infantil. La definición de esquizofrenia infantil por la American Academy of Pediatry menciona que la esquizofrenia infantil es un trastorno de salud mental crónico que afecta significativamente la forma en que una persona siente, piensa y se comporta, haciendo que las personas tengan dificultades para distinguir entre la realidad y las percepciones distorsionadas. En los niños y adolescentes, esta afección se presenta con síntomas que son similares a los adultos, pero su inicio suele ser más gradual y a menudo es más grave. La esquizofrenia infantil antes de los 13 es muy poco frecuente y puede ser difícil de diferenciar inicialmente de otros problemas de desarrollo. Celis y Ochoa de 2022 plantea que el TEA es un trastorno de desarrollo neurológico cuyo origen es multifactorial, caracterizada por dificultades en las interacciones sociales, deficiencias y el desarrollo de las comunicaciones a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restrictivos. Ya. En cuanto a la comorbilidad, vimos que no existe. Bueno, para ello utilizamos el DSM-5, donde entre los criterios diagnósticos, el criterio E refleja que el TEA no debe ser mejor explicado por la existencia de discapacidad intelectual o por presencia de un retraso global del desarrollo. Por lo tanto, creemos que tampoco debe ser explicado por una esquizofrenia, ¿no? A pesar de tener comportamientos similares, pero sí eso significa un gran desafío, ¿no? Para realizar el diagnóstico. Además que tanto la esquizofrenia infantil y el TEA no pueden diagnosticarse como comórbidos porque en el DSM-5 se percibe que los criterios diagnósticos se excluyen mutuamente. En el TEA no existen delirios, alucinaciones y no hay pérdida del juicio de la realidad. Cuando se presentan estos síntomas se habla de esquizofrenia. Entonces, entre las diferencias principales o más llamativas son que primero la esquizofrenia no es un trastorno del neurodesarrollo, sino un trastorno mental crónico. El TEA sí es un trastorno del neurodesarrollo. La esquizofrenia inicia en la adolescencia o adultez, mientras que el TEA es congénito, ¿no? Es decir, que surge a partir del vientre materno y se manifiestan los síntomas a edades tempranas. Y por último, lo que ya mencioné, que en la esquizofrenia es característica la presencia de delirios, alucinaciones, razón por la cual las personas tienen dificultades para distinguir lo real y sus percepciones están distorsionadas. En el TEA no existen delirios ni alucinaciones, sus percepciones son adecuadas y conservan la capacidad de diferenciar lo real. Eso sería, licenciado. Y aquí están las fuentes. Muy amable. Gracias. Ok, licenciado. Bueno, y con este grupo hemos terminado nuestra ronda de presentación.
Al parecer, con todos los resultados que ustedes han encontrado, nos da a entender de que en muchos casos puede haber una comorbilidad con un trastorno neurológico o con alteraciones sensoriales que pueden afectar y complicar los síntomas de los pacientes con TEA. Bien, con esto vamos a ir cerrando esta parte de la unidad 2. Tienen un trabajo por presentar hasta el día viernes. Esperamos que esta actividad haya podido enriquecer los trabajos que estarán ustedes ya desarrollando. Y nos tocaría volvernos a encontrar el día lunes, 1 de diciembre, a las 6 con su material y con el tema de comenzar a comprender cómo hacemos la evaluación, tomando en cuenta todos estos posibles trastornos que podría tener. Eso significa que la batería que vamos a hacer o las pruebas que vamos a aplicar están orientadas mucho al TEA, pero deben considerar la necesidad de aplicar otras pruebas para evaluar los diferentes casos o en otra situación solicitar, por ejemplo, en las afectaciones sensoriales, evaluaciones médicas. ¿Recuerdan cuando les mostraba la clase pasada cómo seguían los pasos de la evaluación? Y eso incluía el área médica. Y justamente es para ir comprobando si alguno de estos otros trastornos podrían estar presentes. No sé si tienen ustedes alguna duda, consulta o comentario. Licen, Adelante. con respecto a este trabajo hay que subirlo al Moodle, ¿no? ¿Verdad? Sí, tienen que subirlo al Moodle. Todos, independientemente si lo han hecho en pareja o no, todos deben subirlo para tener una evidencia de que sí estaban en clases. Por si es que se me olvida poner asistencia, ustedes me digan, aquí está, yo envié. Y bueno, no pueda confundirme. Está bien, dicen, gracias. Ustedes, bueno, agradecerles por su paciencia y buen humor. Nos encontramos el día lunes. Hasta entonces. Hasta luego, Licen, buenas noches. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Wow.